Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos estudiando la lección final, la lección número 14 de este trimestre. Para el día de hoy tenemos pautado el tema titulado Somos la Iglesia del Dios Vivo. Es el título de la lección que estaremos abordando por la gracia de Cristo en este día, invitando de inmediato a cada creyente para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos estudiando la palabra de Dios. Y hablando de la última semana del trimestre, la lección número 14, es importante recordar a cada creyente que debe tener su guía de estudio correspondiente a la semana que entra, donde estaremos iniciando un próximo trimestre. La misión de Dios, mi misión, es el tema general que estaremos estudiando en el próximo trimestre. Es importante recordar a nuestros amigos que estudian cada día con nosotros, puede adquirir esta guía de estudio en las tiendas de libros IAPA, ubicada en las principales ciudades de nuestro país. Dado caso que usted no tenga conocimiento donde están ubicadas estas tiendas, diríjase a la iglesia adventista más cercana a su casa, converse con el pastor de la iglesia, con los dirigentes de la iglesia, y muchas de las iglesias son tan bondadosas que hacen provisión para regalar guías de estudio a los miembros de escuela sabática y también algunas visitas que llegan a ese lugar para adquirir la guía de estudio. Repetimos, para el próximo trimestre estaremos estudiando la misión de Dios, mi misión. Bien, vamos a seguir en esta fase final aquí en cabina. Saludamos como cada día a nuestro apreciado amigo, el pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios durante todo el trimestre. Muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted, para su esposa y para el resto de su familia también. Extensivo este saludo para toda la audiencia de Radio Amanecer en Estudio. Que el Espíritu Santo pueda guiarnos cada día en este mundo hasta que Cristo Jesús levante su pueblo y lo lleve al reino de los cielos. Por eso queremos invitarles para que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes día a día de estudiar tu palabra, creer en tu nombre, creer en tus promesas y ver las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Ponemos a cada persona que escucha este programa en tus manos, que el poder del Espíritu Santo pueda descansar en su vida y que cada persona pueda ser preparada para ese gran momento cuando Cristo Jesús descienda de los cielos, lo veamos en las nubes venir a buscar a su pueblo. Gracias te damos, oh Dios, y pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, habíamos informado que esta lección número 14 estaría dándole un vistazo a lo que es la carta en sentido general de lo que hemos estudiado, Efesios, que tiene 6 capítulos. Y esa lección número 14, que es la lección de cierre, pues el autor decidió hacer como una especie de repaso de cada uno de los capítulos que conforman esta carta, y hoy estaremos dándole un vistazo al capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios, donde lleva como título Somos la Iglesia del Dios Vivo, y reconocemos el gran interés que Dios tiene por su iglesia. La autora norteamericana Helen White dice: si hay algo que Dios en esta tierra tiene suma consideración es con su iglesia, porque la iglesia no está fundamentada
en un líder religioso, no está fundamentada en un hombre, como algunos han llegado a pensar, y hemos estudiado aquí en este trimestre que la iglesia pertenece a Dios, fue fundada en Cristo Jesús, e históricamente, desde el Antiguo Testamento hasta la fecha, hemos venido haciendo mención de la importancia de la iglesia. Por eso, hoy iniciamos este debate, este estudio, con una interesante pregunta para visualizar lo que el apóstol enseña en Efesios 3. ¿Por qué es importante y emocionante integrar a la iglesia de Dios? Esa es la pregunta inicial para nuestra reflexión, nuestro estudio en este día. Así es, pastor, es un tema poderoso que tenemos para el estudio de hoy. Somos la iglesia del Dios vivo y queremos decirles a nuestros oyentes que este es un tema que tiene una importancia capital, porque como usted estaba puntualizando, pastor, lo más importante que Dios tiene aquí en esta tierra es la iglesia. Y cuando Cristo venga aquí a la tierra, viene precisamente a buscar su iglesia, que Él ha comprado, que Él ha preparado, para presentarla allá en el reino de los cielos a todas las huestes de los ángeles y en la presencia del Padre, del Espíritu Santo y todos los ángeles celestiales. Y yo creo que eso es un asunto de una importancia grande y que nosotros debemos darle el énfasis correcto a esa bendición de Dios. Claro. Y esta pregunta, ¿por qué es importante y emocionante ser parte de la iglesia de Dios?, debe ser considerada con mucho esmero también por todos los oyentes de este programa. La iglesia está compuesta por seres humanos, pero su origen es divino y la presencia de Dios en ella hace la diferencia. Sumado a ese importante hecho, está también la tremenda realidad de que los integrantes de la iglesia han sido comprados con lo más caro que podía existir o de lo que existe en todo el universo. Porque cuando leemos la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 y los versículos 18 y 19, ahí dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que quiere decir, pastor, que aquí la palabra de Dios está diciendo que la iglesia fue comprada con lo más caro que podía existir, y esa es la sangre de Cristo. Y el texto está diciendo que eso es más caro que el oro y que la plata, que es lo que nosotros podemos ver más caro aquí en la tierra. La gente se fija mucho en el oro y en la plata, pastor. Anda buscando el oro y la plata, pero el oro y la plata quedan pequeños por debajo del precio que Cristo Jesús pagó por la iglesia. Eso nos dice a nosotros que la iglesia tiene una importancia grande delante de Dios y que la membresía de la iglesia, eso es un asunto que nosotros necesitamos considerar cada día, la importancia que tiene. Así que fuimos comprados por ese precio, por la sangre de Cristo Jesús, y además Jesucristo dijo que Él pone su iglesia en Él mismo, como señalamos aquí, y está señalado eso también en Mateo el capítulo 16 y el versículo 18, donde Jesucristo estuvo esa conversación con Pedro y le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades, como dicen algunas versiones, no prevalecerán contra ella. Así que es una iglesia comprada con la sangre de Cristo y fundamentada en Cristo Jesús. Por lo tanto, eso nos dice a nosotros la razón por la cual es tan importante pertenecer a la iglesia del Dios vivo. Todo eso pone a la iglesia en un sitial que va más allá de un simple conjunto de personas o un conjunto de creencias,
cuando le sumamos también a este hecho que Dios se mantiene presente en la conducción de la iglesia, entonces podemos ver con más claridad su papel como instrumento de Dios para sus propósitos. Y el propósito de Dios es que las personas sean salvos, que la revelación de su misericordia, que la revelación de su evangelio pueda ser entonces visto a través de las personas que Él ha redimido, que Él ha salvado en la sangre de Cristo Jesús. Así que esa importancia que tiene la iglesia, y por eso es que nosotros tenemos que enfatizar estas cosas, porque muchas veces, pastor, la gente ve la iglesia como un simple conjunto de personas, y cuando algún miembro de la iglesia da también un mal testimonio, que eso a veces ocurre, la gente como que se prende en su concepto falso de lo que es la iglesia. Dios tiene un pueblo sobre la tierra, y que ese pueblo es un pueblo militante todavía, es decir, que ese pueblo todavía no ha llegado al nivel que Dios quiere llevarla. Y entonces cuando ese pueblo sea triunfante, se verá de una manera más extraordinaria el valor que tiene. Por lo tanto, cuando leemos a Efesios el capítulo 3, hemos llegado entonces al corazón de la carta. Por eso este título de esta semana, Efesios en el corazón, porque cuando llegamos al capítulo 3, hemos llegado a la mitad de la carta y hemos llegado al corazón de lo que Dios quiso revelar a través del apóstol Pablo. Cuando leemos ese capítulo, en primer lugar, Efesios 3 presenta a la iglesia como parte de la creación de Dios. Cuando usted lee los versículos 2 al 13 del capítulo 3, en otras palabras, que la iglesia como tal tiene un origen divino. Eso es un misterio que le fue revelado al apóstol Pablo por el Espíritu Santo, como lo dice en el capítulo 3, los versículos 3 al 5, porque Dios de una manera paulatina fue revelando este gran misterio del Evangelio, el levantamiento de la iglesia, el objeto de la salvación de Dios. Entonces, cuando al apóstol Pablo le fue revelado este misterio, él lo vio como un asunto de importancia grande, como ciertamente lo es, y por eso cuando usted lee el capítulo 3 y los versículos 3 al 5, se va a encontrar que ahí dice que por la revelación que me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas y profetas por el Espíritu Santo. O sea que Dios, en su infinita misericordia, llamó al apóstol Pablo y a los demás apóstoles para revelarle en ese momento ese gran misterio de la salvación en Cristo Jesús, y que ese misterio también alcanzaba a los gentiles como parte del cuerpo de la iglesia. En segundo lugar, por la revelación de Dios, llegamos a entender algunas cosas de ese misterio o plan de salvación. Así que Dios ha ido poco a poco revelando el gran misterio del Evangelio y el impacto que este misterio ha tenido en la iglesia. Entonces, aquí, en este punto, encontramos por lo menos 5 elementos que nosotros podemos ver en esta gran revelación. Número 1, fue en la eternidad que Dios concibió el plan acerca de la iglesia, como ya lo hemos visto ahí en el capítulo 3 y los versículos 3 al 5. Y el versículo 9 también, y el versículo 11, y el 9 dice, y de aclarar todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y el 11 dice lo siguiente, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y yo quiero decir, pastor, que alabado sea el nombre de Dios, porque Dios no crea confusión. Dios tiene un plan extraordinario,
y ha ido revelando ese plan poco a poco. Y en este momento aquí, cuando llamó al apóstol Pablo y que él está escribiendo esta carta a los Efesios, Dios está yendo al corazón de su revelación, al corazón del Evangelio, donde está la seguridad de la salvación de todas las personas que han vivido antes, los que viven en la actualidad y los que vivirán en el resto del tiempo. Así es. Allí está la seguridad de la salvación. Así es. Que este misterio no fue revelado en otro tiempo porque la hora no había llegado. Es bueno que nosotros estemos al tanto de que Dios tiene un cronograma, Pastor Scrogin, para decirlo de alguna manera, en el plan de salvación, y eso lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando usted lee Gálatas 4:4, ahí dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Con relación a la venida de Cristo también, la palabra de Dios dice que solamente Dios conoce el día y la hora cuando Cristo vendrá aquí a la tierra. Y todo eso nos dice a nosotros que Dios tiene un cronograma para ir desarrollando poco a poco, punto por punto, su plan. Y cuando llegó este momento, Dios le reveló ese gran misterio al apóstol Pablo, que estaba oculto en otro tiempo, no fue revelado a otras personas, pero ahora a los apóstoles fue revelado de una manera muy especial. Lo que quiere decir, pastor, que nosotros somos parte no de cualquier cosa, somos parte de la iglesia del Dios vivo. Y por eso queremos decirle a nuestros oyentes que ahora vean la iglesia no bajo el cristal que muchas personas la ven, sino bajo el cristal de la revelación de Dios en su santo evangelio. Es importante, pastor, que nosotros podamos abrir, sé que tiene algunos puntos más que tocar ahí, pero hay que abrir un paréntesis para destacar ciertamente esa puntualización. Es decir, que hay muchas personas que sienten el privilegio de pertenecer a la iglesia, pueden hablar maravillas de la iglesia, pero uno de los puntos más importantes que se puede destacar acerca de lo que es la iglesia para el Señor, y que el apóstol Pablo lo toma muy en serio, es cuando está hablando acerca de ese misterio que es escondido desde los siglos, y que el mismo apóstol Pablo siente el alto privilegio de que Dios lo llama a formar parte de esa iglesia para una proclama especial. Es decir, por maravillas que podamos hablar de la iglesia, por las cosas bonitas que podamos decir de la iglesia, algunos no, algunos se detienen para criticar y murmurar a la iglesia y poner dificultades. Sin embargo, la gran mayoría de las personas puede valorar y evaluar lo que Dios hace por su iglesia, y el apóstol Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Note el privilegio que le es dado al apóstol Pablo. Dice: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Por eso Pablo sentía el alto privilegio de pertenecer a la iglesia, y la iglesia debe entender que está establecida en este mundo para anunciar ese misterio. La iglesia de esta tierra no solo ha de revelar la gloria de Dios a los habitantes de este mundo, sino a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso dicen, y el mismo apóstol dice, que nosotros somos cartas leídas a este mundo, y en lugares celestiales se detienen para observar el desarrollo del conflicto de los siglos. De manera que Dios escogió para sí un pueblo entre los gentiles y le dio el nombre de cristianos, y este es un nombre real y se les concede a los que se unen a Cristo. Y hoy tenemos el privilegio de pertenecer a esa iglesia, a ese pueblo, y con el mismo privilegio que tuvo el apóstol Pablo de anunciar esas buenas nuevas de salvación, porque básicamente esa es la misión de la iglesia en esta tierra. Así es. Por eso estamos aquí en el día de hoy en el corazón de esta carta, y por eso el título, porque mediante la muerte de Jesús, el plan que estaba oculto durante mucho tiempo se cumplió, como lo dice el capítulo 3 y el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,
Por lo tanto, desde que el ser humano pecó, Pastor Scrooge, desde que Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios comenzó a presentar su plan. Por eso Génesis 3:15 se llama el protoevangelio, porque inmediatamente Dios comenzó a presentar el problema que ellos habían cometido, pero también la solución en la simiente de la mujer. Y de una manera muy especial, Pastor Scrooge, el capítulo 9 del libro de Daniel, los versículos 20 al 27, donde está la profecía de las 70 semanas, Dios fue revelando a sus santos profetas y apóstoles este gran misterio que estaba oculto por muchos años y que ahora, mediante la muerte de Cristo Jesús, Dios está ejecutando su plan aquí en la tierra, y por esa sangre, como ya hemos señalado, hemos sido comprados. Y por lo tanto, cuando leemos el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, allí dice: por otra semana más confirma el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que Dios presentó aquí la muerte del Mesías. Tanto su llegada a la tierra como su ministerio y su muerte estaban revelados a través de los profetas, y el apóstol Pablo ahora tiene esa gran bendición de ser llamado para presentar el misterio de Dios, el evangelio en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, de tal manera que las personas que acepten a Cristo sean instalados en su iglesia y pertenezcan ahora a la iglesia del Dios vivo. Eso es un asunto que va más allá de las palabras que nosotros podemos decir, pastores. Por eso estamos haciendo este énfasis, para que la gente no vea la iglesia como un asunto simple, como un conjunto de personas, sino que vean la iglesia como una propiedad de Dios que ha sido redimida en la sangre de Cristo Jesús. El tercer punto: por la revelación, Pablo conoce el misterio de la iglesia y el asombroso hecho de que los gentiles deben ser parte de pleno derecho en esa iglesia, como está revelado en el capítulo 3 y los versículos 3 al 6, porque llegó el momento cuando los judíos pensaron que la bendición solamente los alcanzaba a ellos, pero este misterio de Dios alcanza a todas las personas que están en los 4 puntos de la tierra, sin importar su condición, sin importar su etnia ni su origen, porque la sangre de Cristo Jesús fue derramada para que todos los hombres sean salvos. Solamente tienen que acudir a Cristo Jesús, y Él mismo dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. De hecho, pastor, las personas que no entren al reino de los cielos, no será una responsabilidad de Dios, será una responsabilidad de ellos que no quisieron aceptar el plan de Dios. En cuarto lugar, Pablo es llamado a difundir esta buena noticia como predicador de los gentiles, que usaban entonces allí una fórmula que ellos tenían, que era degradante lo que los gentiles hacían, y por eso muchas veces eran rechazados, y los judíos lo veían como personas que eran proscritos. Pero ahora Dios levanta un paladín, levanta un hombre para llevar el evangelio a esas personas y presentarles la insondable riqueza de Cristo Jesús, como lo expresa el capítulo 3 y los versículos 8 y 9, que dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los apóstoles, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Lo que estoy diciendo es que no importa la condición que una persona tenga, la sangre de Cristo Jesús fue derramada para alcanzar a esa persona, y nosotros, los predicadores de la palabra de Dios,
necesitamos tener eso en la mente muy claro y que el Espíritu Santo lo mantenga allí para que no caigamos en la trampa que cayeron los judíos al creer que los gentiles estaban excluidos de la promesa. Y en quinto lugar, con muchas almas ganadas para Cristo, compuesta de judíos y gentiles, la iglesia muestra la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades de los cielos, y también le anuncia su juicio venidero, porque esas potestades que están compuestas por Satanás y sus demonios muy pronto serán destruidos, y desde ya el Señor Jesucristo, a través de su iglesia, de su pueblo, de las personas que han sido redimidas en la sangre de Cristo Jesús, le muestra su poder y le anuncia también su destrucción a esas potestades. En resumidas cuentas, hermanos y amigos, es una cosa de importancia capital que nosotros seamos parte de la iglesia del Dios vivo, porque somos parte de esa redención que Dios ha hecho en la sangre de Cristo Jesús, porque somos parte de ese gran misterio que estaba oculto, pero que Dios lo fue revelando de una manera paulatina pero firme, hasta llegar a esta gran revelación en la cual nosotros podemos alcanzar la salvación para siempre. Amén. El ser parte de la iglesia es un gran privilegio. Ya estamos puntualizando que el apóstol Pablo sentía ese gran privilegio de que Dios lo llamara para formar parte de su iglesia y comunicar estas grandes verdades, el evangelio que puede transformar los corazones. De manera que el plan de Dios se propone en la actualidad de llevar a su pueblo hoy mediante la predicación del evangelio para que pueda compartir con aquellos que no conocen de Cristo, y es el mismo que se llevaba a cabo mediante Israel cuando sacó al pueblo de Egipto. Eso es lo que nosotros debemos hacer en este día, contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios que es revelado al mundo a través de la iglesia. El mismo debe obtener una representación de su carácter, y usted es parte de este movimiento de la iglesia, y Dios le ha llamado para que haga una obra importante, especial, en torno a lo que es la misión de la iglesia. Cuando la ley de Dios quede así manifestada en su vida, el mundo reconocerá la superioridad de los que aman, temen y sirven a Dios por encima de todos los demás habitantes de la tierra. De manera que hoy tenemos el gran privilegio de formar parte de esa iglesia, de representar dignamente al Señor, y la misión de la iglesia es presentar el evangelio eterno a aquellos que no lo conocen, como Pablo sintió el privilegio de predicar entre los gentiles. Al cierre, quisiéramos invitar a toda la población para que demos gracias a Dios en oración. Amado Padre que estás en los cielos, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer por esa labor importante que ha dado a los seres humanos, especialmente a aquellos que te temen, que forman parte de tu iglesia y que recibimos el llamado de predicar estas buenas nuevas de salvación. Continúa con nosotros, guíanos en cada momento y permite que el evangelio de Cristo pueda llegar a el rincón más oscuro de esta tierra para ser iluminado con su evangelio. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.